Frente a las cámaras, todo era sonrisas, vestidos deslumbrantes y el aplauso del público. Pero detrás de escena, en los despachos de los directores más poderosos, el éxito tenía un precio inconfesable. Aquellas actrices valientes que se negaron a cruzar la línea del decoro y rechazaron propuestas indecorosas pagaron con el exilio profesional. Sus carreras fueron silenciadas de la noche a la mañana por el orgullo herido de quienes manejaban el espectáculo. Hoy destapamos la verdad de nuestra pantalla. Suscríbete al canal, deja tu comentario y acompáñanos en esta historia. Sandra Villarruel. Durante la vibrante década de los 80, su rostro angelical y su figura deslumbrante la convirtieron en el centro absoluto de las miradas. Era la época dorada de la comedia televisiva y ella brillaba junto a los capocómicos más grandes del país. Su presencia en la pantalla chica era sinónimo de éxito masivo. Las revistas se peleaban por tenerla en sus portadas, mientras los teatros de la emblemática calle Corrientes colgaban el cartel de localidades agotadas al ver su nombre. Parecía tener el mundo a sus pies, disfrutando de una fama arrolladora que prometía ser eterna. Sin embargo, detrás de los decorados coloridos se ocultaba una realidad asfixiante. El ambiente artístico estaba dominado por hombres poderosos que manejaban los hilos del espectáculo como un feudo personal. Para muchas jóvenes, el talento nunca era suficiente para asegurar la cima. Existía un peaje invisible, una dinámica perversa donde los favores sentimentales eran moneda de cambio para mantener un protagónico. Ella chocó de frente con este muro de exigencias inmorales, un sistema corrupto que cosificaba a las actrices y las reducía a meros objetos de compañía para quienes ostentaban el poder. La encrucijada llegó cuando un influyente empresario la citó en su despacho bajo la excusa de discutir un nuevo proyecto. Lejos de hablar de guiones, la conversación se tornó en una propuesta indecorosa directa. Le ofrecieron el contrato de su vida a cambio de entregar su dignidad. Con una valentía inusual para una época de silencios cómplices, rechazó rotundamente la oferta. Su negativa fue un acto de rebelión íntima, una férrea defensa de su honor que impactó de lleno contra el ego desmesurado de un directivo acostumbrado a que absolutamente nadie se atreviera a negarle sus oscuros caprichos. Las represalias no tardaron y el clima en los estudios se volvió insoportable. De un día para otro, el trato amable mutó hacia una violenta hostilidad. Sus diálogos fueron recortados sistemáticamente hasta dejarla sin voz. Durante las largas jornadas de grabación, el director la ignoraba deliberadamente, creando un vacío helado a su alrededor. Sus propios compañeros de elenco, temerosos de sufrir un castigo similar, bajaban la mirada y evitaban saludarla. Los murmullos en los pasillos eran hirientes y la prensa comenzó a publicar rumores infundados sobre su repentina irresponsabilidad laboral. El desenlace de esta trama fue la cancelación silenciosa pero fulminante de su carrera principal. Las puertas de las emisoras más importantes se cerraron de golpe y las grandes ofertas desaparecieron por completo. Fue desterrada del paraíso mediático, obligada a transitar caminos lejos del cariño del público. La inmensa angustia de verse privada de su vocación por motivos tan sombríos dejó una profunda herida. Aunque intentó reinventarse en circuitos menores, el daño estructural estaba consumado. Aquella estrella fue apagada por la tiranía de un sistema que castigó severamente su pura integridad. Susana Romero. Durante los dorados años 80, su piel morena y su magnetismo inigualable la transformaron en un auténtico símbolo del espectáculo nacional. Atravesó velozmente la barrera del modelaje gráfico para convertirse en la figura estelar de los programas televisivos más vistos de todo el país. Su sonrisa deslumbrante inundaba las pantallas cada semana y su inmensa presencia escénica despertaba una admiración profunda. Compartió cartel con las máximas leyendas del humor argentino, consolidando un prestigio que la perfilaba como una estrella incombustible de la época. Todo el mundo celebraba su talento genuino y un carisma arrollador que parecía no tener fronteras geográficas ni fecha de vencimiento a corto plazo. Profundamente oculta tras ese telón de luces, reinaba una oscuridad opresiva para aquellas mujeres que se resistían a acatar las reglas no escritas del ambiente. Los pasillos de los grandes canales estaban custodiados por productores despiadados que se consideraban dueños absolutos de los destinos ajenos. Mantenerse en la cima solía requerir la sumisión a caprichos de índole privada y la tolerancia a propuestas indecorosas. Ella poseía un temperamento fuerte
y valores innegociables, por lo que se negó sistemáticamente a formar parte de ese circuito perverso donde la dignidad humana valía mucho menos que un minuto en el horario central de la televisión. Semejante rebeldía encontró su punto de quiebre durante una jornada de grabación que prometía ser completamente rutinaria. Un alto ejecutivo de la emisora, mal acostumbrado a obtener siempre lo que deseaba, intentó sobrepasar los límites en el interior de su camarín. Tras recibir un rechazo categórico y tajante por parte de la actriz, el clima en el estudio se volvió irrespirable. Al salir al decorado, las marcaciones cambiaron de forma drástica. Las cámaras comenzaron a darle la espalda de manera alevosa y sus líneas fueron suprimidas sin justificación. El resto del elenco, dominado por el pánico a perder su trabajo, optó por agachar la cabeza mientras ella soportaba estoica el maltrato psicológico y la mirada burlona de los técnicos. Como consecuencia directa de aquella tarde fatídica, el castigo se abatió sobre su trayectoria con la violencia de una tormenta implacable. Los teléfonos de su representante enmudecieron de un día para el otro y los contratos se desintegraron en el aire. La misma industria que meses atrás la idolatraba activó un mecanismo siniestro para borrar su nombre de las marquesinas, instalando un frío bloqueo laboral a su alrededor. Obligada a abandonar el centro de la escena, debió buscar un refugio sanador muy lejos de las cámaras, volcando sus días hacia la búsqueda espiritual. Aquella estrella rutilante terminó abonando un precio desorbitante por el simple hecho de proteger su honorabilidad ante los verdugos del entretenimiento. Susana Traverso. Durante la vibrante década de los 80, su innegable belleza y su carisma la catapultaron hacia el epicentro del cine y la televisión nacional. Se convirtió en el rostro más buscado, agotando revistas con sus espectaculares producciones. Era la figura central de las comedias que batían récords de taquilla en todo el país. Su nombre en las marquesinas de la calle Corrientes garantizaba localidades agotadas y el público aguardaba ansioso sus apariciones televisivas. Su talento natural, su simpatía desbordante y una presencia magnética cautivaban a multitudes. Todo indicaba que su reinado en la exigente industria del entretenimiento perduraría durante muchísimos años sin interrupciones. Lamentablemente, el resplandor de las luces ocultaba una trama siniestra tejida por los dueños del negocio. Detrás de los libretos y las sonrisas, las actrices debían transitar por un terreno plagado de trampas morales. El sistema exigía que el éxito dependiera de la sumisión ante los caprichos de hombres inescrupulosos que ostentaban el poder absoluto. En aquel entorno tóxico, el mérito artístico pasaba a un segundo plano al negociar un protagónico. Ella, dueña de firmes convicciones y un enorme respeto por su propia integridad, se topó de frente con esta maquinaria perversa, negándose rotundamente a participar de un juego macabro donde la dignidad era considerada simplemente una moneda de cambio. Esa tensión contenida estalló de manera brutal durante la preproducción de lo que prometía ser el largometraje más ambicioso de la temporada. En una reunión a puertas cerradas, un director de enorme influencia le planteó exigencias indecorosas a cambio de asegurarle el papel principal. Al recibir un rotundo rechazo, la furia del realizador transformó el set en un infierno. Durante los ensayos, los maltratos fueron evidentes. Le gritaban frente a todos, menospreciaban su capacidad y la sometían a jornadas agotadoras. Sus compañeros, sumidos en el terror de ser las próximas víctimas de aquel despotismo, guardaban un silencio cómplice, dejándola absolutamente sola frente a una constante humillación pública. Inevitablemente, las represalias destruyeron los cimientos de su carrera con una velocidad pasmosa y una crueldad imperdonable. Las jugosas ofertas laborales se evaporaron en cuestión de semanas y los productores que antes suplicaban por su presencia ignoraron sus llamadas. Su figura fue sistemáticamente borrada de los medios masivos, mientras su nombre integraba una lista negra invisible pero letal. Obligada a dar un paso al costado para preservar su paz emocional, tuvo que reinventarse lejos del brillo cegador de las cámaras y del aplauso multitudinario. Su repentina ausencia dejó un inmenso vacío, erigiéndose como el símbolo de una mujer que prefirió perder la fama antes que ceder ante los tiranos del celuloide. Camila Pericé.
Durante la efervescente década de los 80, su figura escultural y su talento dramático la convirtieron en el máximo ícono del cine y el teatro nacional. Atravesaba la pantalla con una fuerza inusitada y una sensualidad que paralizaba a todo un país. Protagonizaba las películas más taquilleras de la época, y su nombre brillaba en las marquesinas más imponentes de la famosa calle Corrientes. Las revistas de actualidad agotaban sus tiradas cada vez que ella aparecía en la portada, coronándola como la musa indiscutida de una generación que admiraba su inmenso magnetismo y su frescura frente a los reflectores. Todo parecía indicar que su trayectoria ascendente no tendría límites ni obstáculos a la vista, cimentando una popularidad que la abrazaba en cada rincón de la capital y el interior. Detrás de aquel éxito deslumbrante, sin embargo, latía una realidad sumamente sórdida que pocas mujeres se atrevían a denunciar en voz alta. La industria del entretenimiento estaba gobernada por un círculo cerrado de productores y directores que confundían el ámbito laboral con su propio territorio de conquistas personales. Existía un sistema implícito donde el talento y la popularidad no bastaban. Era necesario someterse a favores de índole sentimental para asegurar los mejores guiones. Ella, portadora de un espíritu libre y una dignidad inquebrantable, se rehusó sistemáticamente a transigir ante estas imposiciones machistas, desafiando a los jerarcas que intentaban convertirla en un mero trofeo de sus oscuros juegos de poder y demostrando una entereza poco común en ese difícil ambiente. El desenlace de esta constante presión estalló de la peor manera durante el rodaje de una película que prometía consagrarla definitivamente. Un todopoderoso realizador, cegado por la frustración de sus repetidos fracasos al intentar seducirla, decidió hacerle pagar muy caro su rechazo categórico. La encerró metafóricamente en un infierno de agresiones solapadas dentro del set de filmación. Las tomas debían repetirse decenas de veces sin ningún motivo técnico, sus líneas fueron alteradas para ridiculizarla y el maltrato verbal frente a todos se volvió una constante diaria. Sus colegas, paralizados por el pánico a sufrir represalias similares y perder sus propios empleos, desviaban la mirada hacia el suelo, dejándola atravesar aquel tortuoso calvario en una desoladora y angustiante soledad. Tras culminar aquel rodaje traumático, las consecuencias cayeron sobre ella con la fuerza destructiva de un huracán diseñado para borrarla por completo del mapa mediático. Las campañas de difamación comenzaron a circular por los pasillos de las productoras, tildándola de conflictiva, inestable y sumamente difícil de manejar. De un momento a otro, los teléfonos dejaron de sonar y los contratos millonarios se desvanecieron en el aire como por arte de magia. Desterrada cruelmente de los escenarios que la habían visto brillar, se vio forzada a exiliarse de la industria que tanto amaba para poder resguardar su salud emocional y su integridad moral. Aquel castigo silencioso e implacable logró apagar prematuramente la luz de una estrella radiante que simplemente tuvo el coraje de decir que no. Noemí Allan. Durante la espectacular década de los años 80, su inconfundible melena oscura y su avasallante personalidad la erigieron como una figura insoslayable de la televisión nacional. Apodada cariñosamente por el inmenso público, deslumbraba en los programas de mayor audiencia con un histrionismo único que la despegaba por completo del resto. Las revistas de espectáculos le dedicaban incontables portadas a todo color, mientras los teatros celebraban su energía arrolladora cada noche con entradas totalmente agotadas durante temporadas que batían los récords imaginables. Era la dueña absoluta de la pantalla chica, cautivando a millones de espectadores que la idolatraban. Sin embargo, la escenografía brillante de los grandes estudios ocultaba un trasfondo opresivo para las actrices que no se doblegaban ante el poder. La industria del entretenimiento argentino estaba custodiada por un grupo de jerarcas que utilizaban sus escritorios como trincheras de asedio encubierto. Para sostener el estatus de estrella, muchas veces se exigía pagar un tributo inconfesable, cediendo invariablemente ante presiones sentimentales sistemáticas impuestas desde lo alto. Ella, dueña de un carácter indomable y principios inquebrantables, se negó en redondo a formar parte de ese turbio mercado de favores denigrantes. Desafió abiertamente un sistema machista donde la dignidad femenina
era pisoteada sin escrúpulos por quienes se creían amos y señores del espectáculo. Ese rechazo constante a las propuestas indecorosas comenzó a generar un clima de tensión insostenible, marcando el inicio de una persecución silenciosa pero implacable que buscaba quebrar a toda costa su inmensa voluntad de hierro y doblegar definitivamente su inquebrantable espíritu. El punto de no retorno se materializó de forma dramática durante la grabación de un ciclo que lideraba el codiciado Horario Central. Un productor de enorme peso, enfurecido ante sus reiteradas negativas, decidió ejecutar su cruel venganza a la vista de todos los presentes. El set de filmación se transformó velozmente en un escenario de tortura psicológica. Sus parlamentos fueron drásticamente recortados sin aviso y el trato vejatorio se volvió intolerable. El resto del elenco, aterrado ante la posibilidad de perder sus propios empleos, eligió mirar hacia otro lado, dejándola completamente sola. El castigo por su valiente insubordinación fue ejecutado con una frialdad verdaderamente espeluznante. Las emisoras más importantes anularon sus jugosos contratos de un plumazo y las puertas de las productoras se cerraron bajo un boicot implacable. Su icónico rostro desapareció de los medios masivos con asombrosa rapidez, mientras falsos rumores sobre su indisciplina inundaban las redacciones periodísticas. Aquella mujer radiante fue empujada cruelmente hacia el ostracismo laboral, pagando con el abrupto final de su carrera el altísimo precio de defender celosamente su propio honor. Thelma Stefani, durante la deslumbrante década de los años 70, su imponente presencia escénica y un innegable magnetismo la consagraron como una de las figuras más codiciadas de todo el país. Conocida como la respuesta nacional a los íconos de la meca del cine, su rostro iluminaba las marquesinas de la mítica calle Corrientes y copaba las tapas de las revistas más leídas. Desbordaba un talento versátil que le permitía lucirse tanto en el teatro de revista como en la pantalla grande, cosechando ovaciones interminables. Su éxito parecía una fuerza imparable que prometía instalarla en el Olimpo de las estrellas inmortales del espectáculo sudamericano. Tristemente, detrás de esa fachada de glamour deslumbrante se ocultaba un ecosistema profundamente tóxico y despiadado para aquellas mujeres que no aceptaban las turbias reglas del juego. Los grandes estudios y los teatros más prestigiosos estaban dominados por oscuros empresarios que manejaban las oportunidades laborales como simples favores personales. El derecho de piso muchas veces implicaba someterse a proposiciones indecorosas y aceptar un trato denigrante en el ámbito privado. Dueña de una gran sensibilidad y valores inquebrantables, ella se negó sistemáticamente a cruzar esa oscura frontera de la moralidad, enfrentándose a los pesos pesados que pretendían cosificarla y arrebatarle su dignidad. Semejante valentía encontró su desenlace más cruel durante la producción de una obra teatral que perfilaba ser el mayor éxito comercial de toda la temporada. Un influyente productor, frustrado y herido en su desmesurado orgullo ante los reiterados rechazos de la actriz, desató una persecución implacable en pleno escenario. Durante los ensayos generales, los ataques verbales se volvieron constantes. El director marcaba supuestos errores a los gritos frente a todos, ordenaba modificar el vestuario para incomodarla y minimizaba cada una de sus brillantes intervenciones. Sus compañeros de elenco, hundidos en el pánico por las posibles represalias, optaron por mantener un silencio cómplice, dejándola transitar aquel infierno en la más absoluta y dolorosa soledad. Aquel ensañamiento sistemático derivó en un castigo feroz que aniquiló su trayectoria profesional en un abrir y cerrar de ojos. Las promesas de nuevos contratos se esfumaron rápidamente, los realizadores le cerraron todas las puertas y la implacable maquinaria mediática se encargó de esparcir falsos rumores sobre su supuesta inestabilidad para justificar el brutal bloqueo. Empujada sin piedad hacia el más frío olvido y marginada del ambiente que le había dado sentido a su vida, la inmensa tristeza terminó por quebrar su espíritu. Sumida en una profunda desesperanza ante la imposibilidad de recuperar su vocación, la brillante estrella partió trágicamente de este mundo. Su doloroso final se erigió como el símbolo ineludible de un sistema que no perdonaba a quienes defendían su honor. Libertad Leblanc,
Durante las luminosas décadas de los años 60 y 70, su cabellera platinada y su magnética presencia escénica la transformaron en un auténtico e inigualable símbolo del cine nacional. Desafiaba a las cámaras con una audacia sin precedentes para la época, protagonizando películas que batían todos los récords de taquilla en el continente. Los medios gráficos la consagraron como una verdadera leyenda viviente, dedicándole innumerables portadas que destacaban su innegable sensualidad y un talento arrasador. Cada estreno aseguraba salas repletas de un público masivo que la idolatraba ciegamente, cimentando un reinado absoluto que parecía destinado a perdurar por muchísimas décadas sin ninguna interrupción. Sin embargo, detrás del maravilloso esplendor, el ambiente cinematográfico escondía una trampa sumamente oscura para las mujeres independientes. Los grandes estudios se encontraban bajo el estricto dominio de empresarios inescrupulosos que utilizaban su enorme poder para exigir favores de índole sentimental a cambio de otorgar los codiciados papeles principales. En este asfixiante escenario donde el machismo imperaba con total impunidad, el mérito artístico y el esfuerzo quedaban cruelmente relegados. Ella, poseedora de un espíritu indomable y una fuerte convicción sobre su propio valor humano, se negó rotundamente a claudicar frente a semejantes extorsiones, desafiando a los jerarcas que intentaban someterla a sus denigrantes caprichos. Esta feroz e inquebrantable resistencia alcanzó su punto de mayor tensión dramática durante la preparación de un ambicioso largometraje que prometía catapultarla hacia nuevos mercados. Un influyente magnate de la industria, profundamente enfurecido al recibir un rotundo y tajante rechazo a sus proposiciones indecorosas, decidió ejecutar una venganza ejemplar. Durante las semanas previas al inicio del rodaje, el clima se volvió completamente irrespirable. Las fechas se cancelaban sin ningún motivo aparente, los recursos técnicos eran misteriosamente retirados y el realizador comenzó a ignorarla. Sus colegas, sumidos en el terror ante el inmenso poder del empresario, decidieron aislarla por completo en una inmensa y dolorosa soledad. Las brutales consecuencias de su valiente postura moral derivaron en un castigo implacable que buscaba aniquilar su carrera para siempre. Repentinamente, las puertas de las productoras más importantes del país se cerraron de manera hermética, forzándola a financiar y distribuir sus propias películas en un acto de supervivencia heroico. Las difamantes campañas de desprestigio inundaron rápidamente las redacciones periodísticas, inventando escándalos inexistentes para justificar su forzado alejamiento de los circuitos comerciales masivos. Obligada a buscar nuevos horizontes laborales, lejos de su tierra natal, aquella estrella deslumbrante abonó un precio desorbitante por negarse a vender su sagrada e intacta dignidad humana. Gilda Lowsek. Durante las inolvidables décadas de los años 50 y 60, su rostro angelical y su talento deslumbrante la consagraron como la máxima revelación del cine nacional. Atrapaba a las audiencias con una dulzura inigualable, protagonizando los largometrajes más taquilleros que llenaban las enormes salas de todo el país. Las publicaciones gráficas de la época se disputaban ferozmente su imagen para ilustrar portadas que desaparecían de los kioscos en cuestión de horas. Parecía acariciar el cielo con las manos, disfrutando de un cariño popular inmenso y sostenido que le auguraba un camino repleto de premios, galardones y un prestigio actoral que jamás conocería el temido declive. Detrás de esa idílica escenografía de celuloide, el ecosistema artístico escondía un mecanismo de sometimiento brutal para las mujeres que daban sus primeros pasos. La industria del entretenimiento se encontraba bajo el yugo de productores implacables que utilizaban sus despachos para exigir tributos inconfesables a cambio de la fama. En aquel entorno asfixiante, el talento verdadero solía quedar en un segundo plano cuando se trataba de complacer los caprichos íntimos de los altos mandos. Dueña de una educación férrea y principios morales innegociables, ella se opuso de manera rotunda a ingresar en ese mercado de favores denigrantes, desafiando abiertamente las reglas no escritas de un sistema perverso y sumamente machista. Aquella admirable resistencia detonó un conflicto escandaloso durante las interminables jornadas de grabación de una superproducción que apuntaba a ser histórica. Un aclamado director, cegado por la furia de sus múltiples intentos fallidos de conquista, decidió cobrar venganza en pleno set de filmación.
las agresiones psicológicas se volvieron una insoportable moneda corriente. La obligaba a repetir tomas desgastantes sin sentido, cuestionaba su capacidad interpretativa a los gritos y la sometía a humillaciones constantes frente a todo el equipo técnico. El resto del elenco, aterrado ante la simple posibilidad de sufrir un despido similar, agachaba la mirada y la dejaba atravesar aquel tortuoso calvario en absoluta soledad. Las feroces consecuencias de su valiente negativa se tradujeron en un bloqueo laboral tan silencioso como devastador para su trayectoria artística. Los jugosos contratos cinematográficos desaparecieron misteriosamente de su mesa y las productoras más relevantes del mercado nacional le cerraron las puertas en la cara. Una oscura campaña de rumores malintencionados comenzó a circular por los pasillos, tachándola de conflictiva para justificar su repentina ausencia en las marquesinas. Marginada del circuito comercial masivo y despojada cruelmente de la vocación que la hacía brillar, debió refugiarse en el olvido, pagando con el exilio mediático el altísimo precio de haber defendido su honorabilidad ante los tiranos del cine. Mónica Guido. Durante la efervescente década de los años 80 y principios de los 90, su figura escultural y su carisma inigualable la posicionaron en la cima de la televisión nacional. Era el rostro indiscutido de las comedias familiares de mayor audiencia, atrapando la mirada de millones de espectadores. Las revistas celebraban su inmensa belleza, mientras los teatros más importantes del país agotaban sus localidades al anunciar su nombre en las marquesinas. Todo sugería que su reinado en la pantalla sería eterno, sostenido por el cariño incondicional de un público masivo que la idolatraba en cada rincón del territorio. Lejos de los reflectores deslumbrantes, el detrás de escena configuraba un territorio hostil para aquellas mujeres que se negaban a someterse a las oscuras directivas del poder. Los pasillos de los principales canales estaban regenteados por productores voraces que consideraban a las actrices como simples piezas de un juego de dominación. En esa maquinaria perversa, conservar un papel protagónico demandaba aceptar propuestas indecorosas y tolerar presiones sentimentales continuas. Dueña de un temperamento aguerrido y un profundo respeto por su propia integridad, ella decidió rebelarse contra este sistema corrompido, negándose rotundamente a rebajar su dignidad humana para satisfacer los caprichos inmorales de quienes manejaban el entretenimiento. Esta firmeza de convicciones desencadenó un conflicto monumental durante los ensayos de un exitoso ciclo televisivo que paralizaba al país. Un influyente jerarca de la emisora, consumido por la soberbia tras enfrentar el rechazo tajante a sus requerimientos indebidos, desató una persecución sistemática en pleno lugar de trabajo. El clima en el estudio de grabación se tornó velozmente insoportable. Las cámaras comenzaron a esquivarla de forma deliberada, el director de turno la maltrataba a los gritos y sus líneas de diálogo sufrían drásticos recortes. Los demás integrantes del elenco, sumergidos en el miedo paralizante de sufrir represalias laborales, prefirieron guardar un doloroso silencio cómplice, dejándola atravesar el calvario en completa soledad. Semejante rebeldía frente a los dueños del medio se pagó con un castigo fulminante que desintegró su prometedora trayectoria en un lapso brevísimo. Las promesas de renovación de contratos se esfumaron misteriosamente, los teléfonos dejaron de sonar de manera abrupta y el acceso a los grandes estudios le fue prohibido mediante un implacable bloqueo extraoficial. Condenada al ostracismo, su radiante figura desapareció velozmente de los medios masivos, mientras la industria instalaba falsos rumores para justificar su repentino desvanecimiento. Exiliada de la profesión que tanto amaba, aquella estrella deslumbrante abonó un precio desorbitante por proteger su sagrado honor, demostrando una valentía excepcional frente a los implacables tiranos de la pantalla. Patricia Dahl. Durante la fastuosa década de los años 80, su innegable talento y una presencia escénica deslumbrante la consagraron como una de las actrices más solicitadas del territorio nacional. Su impactante estampa engalanaba las portadas de las revistas, mientras los inmensos teatros de la Avenida Corrientes colgaban el cartel de localidades agotadas. Trabajó de manera incansable junto a los capocómicos más grandes del momento, irradiando un brillo singular que traspasaba la pantalla televisiva y enamoraba perdidamente a un público masivo.
Su nombre en las luminosas marquesinas era un sinónimo absoluto de éxito rotundo y su ascendente carrera profesional parecía no tener ningún techo visible a corto plazo. Oculto bajo esa maravillosa superficie de aplausos interminables, el mundo del espectáculo criollo albergaba un sistema profundamente oscuro. La pujante industria estaba manejada por un puñado de hombres sumamente poderosos que gobernaban los canales y las productoras con mano de hierro, utilizando sus influencias para extorsionar a las actrices. Conservar un papel principal frecuentemente requería someterse a favores de índole sentimental y tolerar avances inmorales. Ella, fuertemente resguardada por sus valores intachables y un inmenso amor propio, se rehusó categóricamente a negociar su sagrada dignidad humana para satisfacer los oscuros caprichos de quienes detentaban el poder absoluto en aquel circuito cerrado. Semejante acto de férrea rebeldía detonó un conflicto escandaloso durante los tensos ensayos de una importantísima producción que prometía romper todos los récords. Un influyente empresario, profundamente herido en su orgullo por las constantes y firmes negativas a sus requerimientos indecorosos, desató una despiadada cacería psicológica en pleno escenario. Las humillaciones públicas se tornaron una angustiante tortura diaria. El director marcaba sus parlamentos con desprecio exagerado y el destrato verbal resonaba con crueldad frente a toda la compañía. Los demás artistas, inmovilizados por el pánico de sufrir una represalia similar, agachaban la cabeza sumergidos en un doloroso y cómplice mutismo total. Soportar aquel vendaval de hostigamiento sistemático derivó en un castigo fulminante que desmoronó su brillante trayectoria con una rapidez pasmosa. Las promesas de renovar su exclusividad con las emisoras se hicieron humo y las pesadas puertas de los estudios se le cerraron mediante un boicot absolutamente letal. Su imagen desapareció de los programas de mayor encendido mientras la prensa difundía versiones totalmente falsas sobre supuesta irresponsabilidad laboral para justificar su erradicación. Confinada cruelmente al frío olvido y expulsada sin piedad del ambiente que amaba, debió reconstruir su existencia lejos de las luces cegadoras, demostrando una entereza moral que la industria jamás pudo doblegar.